pastor que presente a su equipo. Bienvenidos y muchas gracias. Una vez más, bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Itagüí, tierra de bendición. Amén. Denle aplauso al Señor. Qué bueno. Es una honra poder estar en este lugar y sobre todo en este tiempo, en el derramar de su Espíritu. Como ya mencionaba el apóstol de la casa, estamos muy contentos y sobre todo felices porque sabemos que todo este fin de semana Dios nos va a visitar y nos va a preparar para el tiempo que vamos a tener. Está con nosotros Juan Emilio, un hombre de Dios, el cual usa el Señor, salmista y también músico de nuestra ciudad, San Pedro de Macorís, que es la ciudad del Espíritu Santo, República Dominicana. De igual manera está con nosotros el profeta Joan Carrero, hombre de Dios que estará ministrando acá con nosotros también en esta jornada maravillosa. Es un hombre que el Señor usa, es nacido de la ciudad del Espíritu, pero vive en Higüey, que es una ciudad muy conocida por ser la casa favorita de Dios. Peculiarmente en nuestras ciudades, como el Evangelio es muy extraordinario, según la ciudad hay un nombre que lo identifica. Y pues con él también le acompaña su amada esposa Stephanie Guerrero, mujer de Dios, adoradora, salmista del Señor, que también estará con nosotros. Este equipo ha venido a compartir con ustedes, a darle a ustedes y a recibir de ustedes. Así que es una tremenda bendición. Démosles un fuerte aplauso por sus vidas. Vamos a ver en estos días acá. Y estamos listos para recibir la palabra del Señor en este tiempo. Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado, ¿estás listo para más? Pero dígaselo de verdad, dígale, ¿estás listo para más? Si me pueden ayudar un poquito acá con el sonido, se lo voy a agradecer. Gloria al Señor, que le quiten un poquitico debajo, chin de brillo y vamos arriba, que Dios lo va a hacer. Hay una palabra que quiero trazar con ustedes hoy, que creo que les va a bendecir de manera muy especial. No lo suba mucho, mi amado. Aleluya. Así que ayúdame ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Y qué bueno. Quiero trazar una palabra con usted que creo que les va a bendecir de manera muy extraordinaria. Hoy vamos a hacer plataforma. Diga conmigo, vamos a hacer plataforma. Pero dígalo de verdad, dígale plataforma. Y quiero que tome conmigo segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta a Timoteo 2:20. Vamos allí de manera muy especial. Segunda carta a Timoteo 2:20. Ya lo tiene. Se puede percibir la presencia de Dios en este lugar. Hoy solamente vamos a echar el fundamento para que haya calle, acera y podamos caminar en toda la palabra que Dios va a hacer en este fin de semana. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor, pero dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de ¿qué? ¿Y de qué? Y de barro, y unos son para uso ¿qué? Honroso, y otros para usos ¿qué? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. ¿Para qué? ¿De qué? Para honra y ¿qué? Santificado, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Diga conmigo, útiles para el Señor. Dígalo, útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra. Señor, en el nombre de Jesús, está más decirte que tu presencia está en este lugar. Amén. Podemos sentir esa frescura tan firme de ti. Háblanos. Queremos escuchar tu voz y que tu palabra sea trazada a un punto tal donde todos seamos tan bendecidos que podamos caminar en la palabra. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén conmigo. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Como decía el amado pastor Víctor Santana, es mi nombre, siervo de Jesucristo, oriundo de la ciudad de La Romana, ciudad de Dios. Nuestra congregación IACA, Iglesia Apostólica Centro de Avivamiento a las Naciones. Ahí estamos para servirle.
y estamos agradecidos de poder estar en este lugar y poder compartir con usted la palabra de Dios. Esta primera jornada de inicio que estamos teniendo en el derramar del Espíritu, la conferencia que quiero traer esta noche, la quiero traer con el tema preparando vasijas para el Espíritu Santo. Diga conmigo, preparo mi vasija para el Espíritu Santo. Lo primero que para nosotros poder entrar al texto que tenemos de 2 Timoteo, el capítulo específicamente 2, versículo 20, me gustaría hablar un poco de la palabra vasija y la palabra preparación. Y yo sé que usted ha escuchado comúnmente qué es preparación y qué es vasija. Y nótese que cuando utilizamos la palabra preparación, la preparación no es más que simple y llanamente la forma que yo tomo para hacer de manera correcta, específica y exacta las cosas que se me han encomendado. Llámese propósito, llámese vida, llámese profesión, llámese alguna característica que fundamente algunos proyectos que ya están establecidos para yo poder ser efectivo, para lo cual se me ha tomado o se me ha encomendado. Es decir, que la preparación tiene que ser la base para todo aquello que yo quiera emprender y poder sostener para que a planes cortos o largo plazo puedan ser efectivos. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, nos daremos cuenta que la intención de Dios para poder usar cada instrumento de vasija que Dios ha dicho tiene mucho que ver con una preparación. Y esa es la primera base que nosotros debemos de conocer. ¿Por qué? Porque antes de Dios culminar con el llamado de que Él llamó, primero prepara, luego envía. Pero para poder enviarlo, primero tiene que prepararlo. Y en la preparación hay dos bases fundamentales. ¿Y cuál es la base o las dos bases fundamentales para la preparación? La primera tiene que ver con fundamento y la segunda tiene que ver con llenura. ¿Qué tiene que ver la primera con qué? ¿Y la segunda con qué? ¿Por qué con fundamento y llenura? Porque Dios no puede enviar a nadie sin conocimiento. Y esa es la base con la que Dios trabaja en la vida del hombre. Un ejemplo vivo cuando Dios llama de manera directa y específica la vida de Gedeón, aunque Gedeón aparentemente se sentía que no estaba preparado, que no era el hombre, porque tenía una idea de dónde él venía y de dónde estaba acondicionada su vida. Dios le dice que lo enviaría para que le dé a Israel la victoria como un solo hombre. Pero ¿qué hace Dios? Dios lo prepara y le da el fundamento de lo que él debe de saber para que cuando llegue el tiempo de la llenura en lo que él iba a hacer sea efectivo a la hora de Dios enviarlo. Y yo necesito comprender que lo primero que Dios va a hacer conmigo en la preparación es fundamentarme en la palabra. Yo no puedo lograr ningún tipo de cosa, aunque tenga la capacidad quizás natural, humana, quizás de conocimiento, estructura física en algo de Dios, si yo no tengo el fundamento que Dios quiere para yo hacer las cosas correctas. Y esa es la primera base sobre la cual Dios va a trabajar. Nótese que lo hizo con David, nótese que lo hizo con Sansón, nótese que lo hizo aún con los hombres de Dios y mujeres de Dios que el Señor llamó. El mismo Jesús, para poder enviar a los discípulos, primero los fundamentó, les enseñó el reino, les hizo saber la importancia del reino. Pero hay un detalle que a mí me gusta de Cristo. ¿Y cuál es el detalle, predicador? Que Cristo primero evidenció el reino y luego lo enseñó. ¿Cómo así? Sí, porque en la primera estela de la vida de Jesús con los discípulos, Él les manifestó el reino y les enseñó en parábolas secretos del reino, pero luego de su muerte y resurrección, duró 40 días y 40 noches enseñándoles. Es decir, Cristo primero fundamenta con la evidencia del poder lo que ellos van a hacer para mañana, pero luego le asigna el fundamento correcto para que sean efectivos en lo próximo que van a hacer mañana. Entonces la iglesia necesita entender que como preparación que tiene o como vasija preparada necesita tener fundamento. Y sin el fundamento no podemos ser funcionales. Sin la llenura no podemos ser funcionales. De hecho, la Biblia enseña que no podemos tener otro fundamento mayor que el que el Señor depositó, que es el fundamento apostólico, para que seamos funcionales en la dirección que Dios puso para la obra de Él. Entonces, ¿por qué yo debo de conocer el fundamento?
Lo debo de conocer porque el fundamento me va a permitir tener base, me va a permitir ser efectivo y me va a permitir tener identidad. El fundamento me permite tener ¿qué? Base, efectividad e identidad. Desde ahí entonces yo estoy colocado sobre lo próximo que viene, que tiene que ver con esa participativa de la llenura. Y es ahí donde entra este detalle, porque cuando ya yo conozco en dónde estoy siendo preparado, para qué estoy siendo preparado y por qué voy a ser lleno, hay un principio que Dios utiliza y es el trabajar la vasija. ¿Y qué es una vasija, pastor? Una vasija no es más que simple y llanamente un instrumento de utilidad útil y necesario para albergar y llevar ciertos detalles que tienen que ver con fundamentos líquidos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de vasija, estamos hablando de recipiente y su formación ha sido hecha con una gran razón, para que ella tenga siempre algo. O sea, las vasijas no se hicieron para estar vacías. Lo voy a volver a repetir. Las vasijas no se hicieron para estar vacías. Aún así sea una maceta para planta, no puede estar vacía. Aún así sea una maceta para poner algún tipo de árbol, no puede estar vacía. ¿Por qué? Porque el fundamento de la forma de la vasija y su diseño fue para eso. Y cuando usted va a la Biblia se da cuenta que la Biblia habla de distintos tipos de vasijas. Habla de vasijas para vino, vasijas para agua, vasijas que eran utilizadas como oro, otras que eran de plata, otras que tenían que ver con madera y otras que tenían que ver con barro. Y una de las interacciones más importantes de este detalle es lo que Dios habla a Jeremías cuando en un momento determinado le quiere mostrar cómo se trabajan las vasijas. Y mire esto, la Biblia dice en Jeremías capítulo 18, versículos 3 y 4, si usted lo puede tener ahí presente, le va a bendecir. Porque lo primero que Dios hace a Jeremías, que para poder hablarle de la condición del pueblo y del corazón del pueblo, le dice a Jeremías, baja a la casa del alfarero y ve allí, yo te mostraré lo que he de hacer. Si usted nota lo que el Señor le está diciendo a Jeremías, yo necesito que tú veas, entiendas y sepas por qué yo tengo al hombre o al hombre lo pongo como semejante a una vasija. Porque la vasija representa humanidad, naturalidad, espiritualidad y fundamento para llenura. Cada vez que la Biblia utiliza la palabra vasija, en un momento determinado es un símbolo importante para hablar de naturalidad, espiritualidad y llenura. Y esto es tan poderoso que cuando Dios manda a Jeremías a donde el alfarero, dice que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda la vasija. Y dice que cuando trabajaba sobre la rueda la vasija, la Biblia dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Lo que me llama la atención es que dice, y descendía a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según pareciere hacerla. Y aquí hay un secreto que me llama la atención y oído acá. Muchas veces nosotros pensamos que en el proceso de Dios formarnos, fundamentarnos y enseñarnos, nosotros estamos perdiendo en naturaleza de la rueda. A veces le echamos culpa al oscuro, a Satán, al satico, como nosotros decimos, al de los cachos, gloria al Señor, popularmente como hablamos en Dominicana. Pero no nos damos cuenta que muchos de los procesos de Dios en nosotros no tienen que ver ni con las tinieblas ni con el enemigo, sino con el fundamento que Dios quiere hacer en nosotros. Y no estamos perdiéndonos en Dios, sino que nosotros en las manos de Dios estamos siendo formados como Él quiere. Por eso dice, la vasija no se perdió en manos del enemigo, sino del alfarero. O sea, hay momentos que pensamos que nuestra vida está siendo procesada para vergüenza y lo que no sabemos es que nuestra vida está siendo procesada para bendición. Está siendo procesada para levantar a otros. Está siendo procesada para educar a otros. Entonces, nótese que él está diciendo, baja a la casa del alfarero y ve allí. Y Jeremías ve cómo el alfarero está trabajando la vasija. Lo interesante es que la vasija aparentemente se echa a perder porque sale de su molde.
Y esto me llama mucho la atención porque usted tiene que entender que muchas veces Dios está trabajando una de las partes más fundamentales de nosotros y se llama carácter. Porque la unción no puede habitar en gente sin carácter. El poder no puede habitar en gente sin carácter. La manifestación de los dones no puede habitar en gente sin carácter. ¿Por qué, predicador? Porque si usted no tiene carácter a la hora del poder, usted literalmente será un asesino espiritual. Y disculpe la expresión de la palabra, pero ¿por qué la Biblia enseña que el mismo Jesús le dijo a los discípulos, señores, no, esto no es como el tiempo de Elías? Porque cuando hubo una situación, ¿qué fue lo que dijeron los discípulos? Señor, hagamos como Elías, que descienda fuego de los cielos, que me ató. Dijo, es que no es la temporada de esta forma de juzgar. Esta no es la manera. Jesús le está enseñando que la manera de actuar no tiene que ser como en los tiempos de antes, según el contexto de ley, sino la manifestación del reino que tiene que ver con gracia, enseñando la palabra de tesitura para cambiar la vida, el pensamiento y la obra que hay sobre las personas. Entonces, Dios en el fundamento te va a trabajar el carácter. Imagínese usted que le pase lo que le pasó a Eliseo en su vida. Cuando a Eliseo le hablaron de una debilidad, le vocearon calvo, dice la Biblia. Dice que reprendió a los jóvenes. Salieron unos osos y eliminaron a los jóvenes. Como Elías en una ocasión dice, yo soy profeta de Jehová, que descienda fuego de los cielos y lo consuma. Pero era profeta, ¿sí o no? Entonces a veces nuestro carácter necesita ser trabajado para que no hagamos como quizás nosotros queremos en nuestro pensar. Si en verdad yo soy de Dios, que pase tal cosa. No, eres de Dios. Dios no necesita, en cierto sentido, aplicar a ti una idea de a ver si verdaderamente Dios está contigo. Porque una cosa es tú decir lo que dijo Jesús. Señor, yo sé que tú me oyes, pero esto lo hago para que esta gente entienda que todavía tú tienes poder. Dios te mandó a que tú fueras demostrativo para cambiar, no que tengas arrogancia para querer demostrar que tienes algo. Y una de las cosas que Dios va a derribar en las vasijas que sirven son los fundamentos y los ademanes humanos que trabajan más el ego que el carácter y la humildad. Por eso Dios necesita que nosotros seamos trabajados. Dios necesita que seamos fundamentados. Dios necesita que seamos aprobados. ¿Pero dónde? En el fuego, en la manera en cómo Él trabaja para que de ahí salgan las vasijas correctas. Entonces, es importante que entendamos que el fundamento trae carácter y ese carácter tiene que ser trabajado. Y en el trabajo del carácter, entonces viene la identidad que provoca que la vasija sea correcta. Nótese que toda la Biblia establece este sentido y una de las cosas que Dios derriba en el hombre para poder trabajarlo por completo es el ego. ¿Aló? Es el ego, porque imagínese, hágame acá un cronograma pensante. Imagínese una vasija llena de ego. Hay que echarte agua. No. Hay que echarte vino. No. Ese vino es muy barato. No, esta agua es muy salada. No, esa agua es muy dulce. Va y me pierdo porque mi fondo fue falafateado con punta y brea para que cuando el aire venga no rompa las paredes de mi buena estructura. Yo no sé si alguien está aquí ahora. Imagínese una vasija hablar y decir, no me hagas así, ponme la orquesta de tal manera, la boquilla de tal forma, el piso de tal forma, porque yo tengo que lustrarme. Dicho sea de paso, ¿sabe qué pasa con las vasijas que se rompen? Hay un secreto que se da y es que cuando las vasijas se hacen y se ponen en el mercado, según las tradiciones, había momentos que cuando las vasijas se quebraban, volvían y se restauraban y se le llamaban vasijas sinceras. Pero no era que eran sinceras porque hablaban bien, sino porque al quebrarse fueron pasadas por el proceso y al ser restauradas eran sinceras. Por eso cuando la vendían en el mercado decía, es aquí una vasija sincera. En pocas palabras, se quebró, decidió que la restauraran, pero sigue funcionando. Entonces cuando tú eres restaurado, eres sincero delante de Dios. Porque no tienes nada que esconder, porque Él conoce tus grietas. Así es. Él fue el que restauró tus grietas. Entonces,
los textos están muy acordonados con esa participativa. Jeremías dice que se deshace la vasija, el alfarero la destruye y la hace como parece. Pero cuando usted se va al libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo allí? Que la gloria, la maravilla, el esplendor de todo lo que nosotros podemos hacer como vaso de barro no nos conviene a nosotros porque nosotros podemos, sino que la excelencia de lo que yo soy es por aquel que puso allí, no por quien yo soy. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Está hablando que aunque Dios te use, aunque Dios te levante como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, el secreto del poder no viene de ti, viene del que puso la gracia, la unción, la palabra. Alabado Dios, aleluya. Que tenemos por cierto que este preciado tesoro, ¿sabe lo que hacían en la antigüedad para poder sacar el oro? Lo ponían en vasijas de barro y lo escondían. ¿Para qué? Para que cuando los guardias vieran el barro, pasaran el barro como que no era nada. Pase, no hay problema. Por eso está utilizando ese lenguaje y está diciendo, este preciado tesoro se guardó en vaso de barro en los tiempos del siglo XVI, en los tiempos de las triadas, en los tiempos de las cruzadas y de las guerras, para que el oro no fuera saqueado. Lo ponían en vasijas de barro y era que pasaba desapercibido. Por eso usted tiene que entender que lo que lo hace grande a usted no es usted creérsela, es pasar desapercibido, porque lo que usted tiene no está afuera, está dentro. Y cuando Dios lo exhibe, la gloria de Él se manifiesta, la gloria de Él se establece, la gloria de Él se ordena, la gloria de Él se hace evidente. El secreto de los hombres y mujeres de Dios que han pasado por la tierra como vasija ha sido el fundamento del carácter con la humildad. ¿Ha sido el fundamento de qué? Del carácter ¿con qué? La Biblia dice que Dios camina con los humildes, más al altivo lo tiene de lejos. La razón para poder operar en el poder y en la llenura tiene que ver con esto. Por eso el fundamento de una vasija tiene que ver con su corazón. Yo sé que hay gente que se ha preguntado, ¿y por qué no funciona esto? ¿Y por qué no funciona aquello? ¿Y por qué no llego aquí? ¿Por qué no llego allá? Muchas veces no tiene que ver con el diablo. Sáquese eso de la cabeza. Tiene que ver con el tipo de corazón. Porque cuando el sembrador salió a sembrar, era una misma semilla, no eran 5 semillas, era la misma semilla, distintos tipos de tierra. Estaba hablando de las formas de los corazones. Su palabra es la misma. Ahora, de acuerdo al tipo de corazón, de acuerdo del tipo de formación, y Pablo está utilizando algo importante acá, porque le está hablando a uno de sus más grandes discípulos. Aunque Pablo fue un hombre muy utilizado por Dios, dicho sea de paso, yo soy de los que creo que Dios tuvo que literalmente ahogar el ego de Pablo para que Pablo fuera funcional. Por eso el mismo Pablo en una ocasión dice que él se le fue puesto un vivo aguijón para que lo bofetease, para que él no se creyere que la gloria era de él, sino de aquel que lo puso allí. Entonces el mismo Pablo está dando un secreto. Dice, yo no soy débil porque quiero, sino porque Dios puso algo para que yo no me enalteciera de lo que sé. Por eso he dado todo lo que alcancé por basura con tal de conocer al que me dio esta vida. Entonces, nótese que el apóstol Pablo empieza a trabajar la vida de Timoteo. Y me encanta porque en el trabajo de la vida de Timoteo, Pablo utiliza 2 grandes bases fundamentales y estoy sobre la plataforma. Y es que lo que primero Pablo hace es que le enseña a Timoteo cómo manejarse. Le dice qué hacer, de qué manera hacer. Pero predicador, ¿quién es Timoteo? Número 1, usted tiene que saber que Timoteo no solamente es un gran hombre de Dios, utilizado por Dios y llamado por Dios, sino que Pablo conoce a Timoteo en los viajes que tiene a la iglesia o al tiempo donde estuvo en Éfeso. Y Pablo le hace saber a Timoteo que la fe que él tiene es a causa de su familia, de su abuela, de su madre. Le fundamenta un sinnúmero de cosas y le da a saber toda la importancia
importancia de lo que él va a hacer. Pero Timoteo entra en un tiempo duro porque no solamente le toca ser discípulo, sino también pastor. Es un gran líder en la iglesia de Éfeso. Se levanta como un gran líder en esa zona y Dios empieza a utilizarlo. Pero ¿qué acontece? Y esto, yo creo que esto va a bendecir a alguien. Es que dentro de la misma grey se levantan dos grandes hombres y estos son Himeneto y Fileto. Esta gente predicaba igual que Timoteo. Era del coro de Timoteo, como decimos en República Dominicana. Era de la gente de Timoteo. Pero esta gente cambia el mensaje y lo cambia a un punto que distorsiona el fundamento de la primera palabra de Cristo. Y para Pablo poder llevar a Timoteo a que no se pierda en la obra de él, utiliza la palabra obrero aprobado. Está hablando de vasijas aprobadas. Usted necesita saber de manera importante que Dios aprueba a los hombres y mujeres de Dios. Usted necesita saber que Dios va a aprobar su vida para el ministerio. Dios va a aprobar su vida para la familia. Dios va a aprobar su vida para la casa. Usted no ha escuchado que dice, bueno, ya usted se puede casar, está aprobado. ¿Por qué? Porque cumple con los méritos y requisitos para ser un buen sacerdote o una buena sacerdotisa o ser un buen hombre o ser una buena mujer de Dios. Entonces, lo que te aprueba a ti no es solamente lo que tú sabes, sino con el fundamento que tú trabajas, lo que conoces, para hacer claro a la obra que se te envió. Amén, amén, amén. Entonces, nótese que Pablo está hablando con Timoteo porque hay un ataque en la vida de Timoteo y en la vida de la iglesia en ese tiempo. Y le está diciendo, hay tres cosas que no pueden faltar de tu vida para ser una vasija correcta. Para ser un obrero aprobado. Número uno, le dice, tienes que procurar de manera importante no discutir o no tener contienda con la exhortación de la palabra. Las vasijas de Dios no tienen palabra para discutir, sino para fundamentar. O sea, Dios le está diciendo, lo que se te dio es para edificar. La unción que se te puso es para edificar. La palabra que se te puso es para edificar. Los dones que se dieron es para edificar. Los frutos que tienes es para edificar. La revelación que tienes es para edificar. La palabra que está sobre ti es para edificar. Todo lo que tiene que ver con talento, con actitud, con gracia, con favor, es para edificar. No es para ni competir, ni contender, ni tampoco medir fuerza, porque eso no lleva a nada. Ahora Dios está preparando una iglesia que tenga la capacidad de responder de manera edificativa. Sí, Señor, ¿lo tuyo es para qué? Es el primer principio. Toda vasija se hizo para. Segundo, le dice, procura ser dirigente para presentarte como obrero aprobado. Y aquí hay algo importante que usted debe de saber. ¿Por qué le habla de diligente? Porque los perezosos no crecen. Amén, amén, amén. Ay, ay, ay. Los perezosos no crecen. Los que procrastinan proyectos no crecen. Los que no deciden ser formados no crecen. Amén, amén, amén. Los que se la saben todas no crecen. Ay, Dios mío, se acabaron los amén ahora. Entonces le está diciendo, el hombre diligente es aquel que tiene fundamento. De hecho, para que usted lo entienda, ¿qué dice la Biblia? Dice, proclamaré a un hombre sabio y diligente aquel que tomó su casa, la fundamentó sobre la roca y allí vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron todo y la casa se mantuvo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Ahora llamaré a un hombre insensato aquel que hizo su casa sobre la arena. Está hablando de fundamento. La misma palabra te está hablando que el dirigente es el que tiene fundamento. El diligente es el que camina con palabra. El diligente es el que sabe operar. El diligente es el que sabe manejarse ante las situaciones. El diligente es el que sabe cómo operar de manera correcta ante circunstancias y cómo responder ante actitudes diversas que vienen con la formalidad de tratar de socavar la obra de Cristo en la vida de esa persona. Entonces, un obrero diligente es aquel que sabe cómo presentarse de manera aprobada delante de quién, de Dios. Y el diligente no tiene vergüenza. No puedes avergonzarte de lo que Dios está haciendo contigo. Y una de las cosas que impide que el poder de Dios y los milagros ocurran es esa, la vergüenza. Y si no se para, y si no viene,
¿Y si Dios no sana? ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente no llega? Invite, trabaje, haga, pierda vergüenza. Y entonces el que cuida lo que Dios puso en usted, que es Él mismo, hará la obra. Jesús no tuvo vergüenza en orar por la gente. El mismo leproso dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes. Dijo, si yo quiero, sé limpio. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que mi palabra no se hizo para discutir, para contender, para yo tratar de llevar a algo. Yo soy una vasija obrera, no una vasija competitiva, sino competente. Porque no es lo mismo la competencia que ser competentes. Porque la Biblia habla de gente competente de un nuevo pacto para ser ministros conforme a lo que el Señor dice en la obra de aquel que lo envió. ¿Para qué? Para el ministerio de la reconciliación, que es el ministerio en Cristo, que es el sexto ministerio, pero se la voy a dejar ahí. Aleluya. Si tenemos el sexto ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, porque los 5 ministerios tienen que terminar reconciliando al hombre con Cristo. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, aleluya, el pastor. Entonces, oiga lo que dice, y estoy casi cerrando. Le habla de diligente. Segundo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Oiga bien, como obrero ¿qué? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad, mas evita las profanas y las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la que impiedad. O sea, hay cosas que por más que tú quieras, y lo digo o no lo digo, me lo llevo, lo digo o no lo digo, hay conversaciones que no son necesarias en el ministerio. Hay aspéritos que tienen que ver con tu vida que no ayudan. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, yo aprendí en el llamado a no tener conversaciones que hagan que la unción se vaya, que hagan que el espíritu se contrista, que haga que la vasija empiece a tener orificios, grietas. O sea, usted tiene que aprender a saber con quién habla, qué oye, qué dice, qué ve, qué escucha. Yo bendigo a Dios por la vida de sus pastores. Porque esta gente procuran con tanta delicadeza no tener ningún tipo de conversación que literalmente haga sentir mal al Espíritu Santo. Porque ellos entienden que el Espíritu no solamente es gozo, paz, bondad, benignidad, porque son los frutos del Espíritu, sino también que el Espíritu es una persona que tiene sentimientos y emociones y capacita, instruye, envía y sobre todo da poder. Pero cuando se desvía la concentración de la obra de esta condición, entonces el poder empieza a menguar. Usted nunca vio a Cristo criticando, usted nunca vio a Cristo hablando cosas que no venían del reino, usted nunca vio a Cristo entrados en temas que no eran necesarios. ¿Por qué? Porque él entendía cuál era su misión, su propósito, su destino y su fundamento. O sea, la iglesia necesita entender esto. ¿Por qué la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tú qué? ¿Por qué de la mala vida? Porque el obrero aprobado no mide las cosas de afuera, porque medita en las cosas del Espíritu. Vive las cosas del Espíritu. Entonces, cada vez que hablamos los pastores, cuando nos reunimos a comer, terminamos hablando de Dios. De algo de Dios terminamos hablando. Algo se nos pega de Dios. En alguna experiencia hablamos de Él, de dónde estuvimos, qué pasó cuando predicamos, qué hubo allí, qué aconteció. ¿Por qué? Porque cuando tú te juntas con gente espiritual, lo que va a salir es lo del Espíritu. La vasija necesita entender esto. Y lo tercero, que esto me encanta, porque luego de esto, que habla de ser dirigente, y que dice, evita las palabras que le está diciendo para que no se produzca más y más la impiedad. Y sus palabras que carcomen con gangrena, de los cuales con Himeneto y Fileto. Entonces le dice, para que tengas ejemplo de lo que te estoy diciendo, hubieron 2 que eran de nosotros, pero ya no están con nosotros, pero parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces evita ser como ellos, que parecen que son ellos, pero no son ellos. ¿Y qué le dice? Entonces le dice que se desviaron de la verdad.
Y aquí está el principio más fundamental, porque después que yo soy una vasija, después que yo conozco cuál es el principio, el que debo de tener, después que conozco de qué debo de cuidarme, entonces no puedo desviarme de la verdad, que fue el primer fundamento que se me dio. Dice, se desviaron de la verdad diciendo que ya Cristo vino, que ya resucitó, y se llenaron de fábulas y transformaron la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Por eso la Biblia dice, persiste en lo que ha aprendido. Si te enseñaron que el Espíritu llena, persiste. Si te enseñaron que el Espíritu sana, persiste. Si te enseñaron que el Espíritu libera, persiste. Si te enseñaron que el Espíritu cambia, persiste. Si te enseñaron que Él viene pronto, persiste. Si te enseñaron que Él te va a levantar, persiste. Si te enseñaron que tu vida espiritual está para honrar a Dios, persiste. Si te enseñaron que aún caminando tú recibes a Dios, persiste. Si te enseñaron que moviéndote, haciendo la obra de Dios, persiste. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y dice que literalmente Cristo modeló una vida correcta y exacta. Y Él dice, si yo vencí, ustedes vencerán. Si yo pude, ustedes pueden. Si yo lo hice, ustedes lo harán. Entonces, ¿qué es lo que Él dice? Mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. ¿Y cómo Cristo la hizo? Por el Espíritu. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y lo vivificó, Él os vivificará a ustedes. Yo creo que en este congreso, en este tiempo que estamos teniendo aquí, en esta plenaria de este fin de semana, Dios levantará vasijas llenas, vasijas completas, vasijas exactas, vasijas con la palabra que necesitan. Yo le estoy hablando a líderes, a pastores, a futuros líderes, a futuros pastores. Los avivamientos no se llevan con palabrerías humanas. Los avivamientos no se llevan con conductas extrañas. Los avivamientos se llevan con la verdad de Cristo presente y la revelación del Espíritu Santo. Cuando la iglesia tiene al Espíritu presente, no hay forma de que el Espíritu no haga algo nuevo. Entonces, la palabra es necesaria. ¿La palabra es qué? Necesaria. La palabra es necesaria. Por eso al final, la demostración de Él le dice lo siguiente. Porque todo lo que invoque el nombre de Cristo es necesario. Y dice, pero en casa, ¿qué dice? Pero en una casa grande, ¿en una casa qué? Grande. Aquí habemos muchas vasijas hoy. Bayoma y Asanda. Pero en una casa grande no solo hay vasijas útiles, utensilios de qué? De oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y oído acá, por favor, porque necesito que usted sepa esto y es necesario. No crea que porque fulanito o menganito, como decimos nosotros, un argot popular para que me entienda, tiene tal cual talento, usted no lo tiene. Porque hay un detalle que a veces nosotros decimos, ay, es que yo solamente tengo un talento. Y por eso pasa como las parábolas de los talentos. Cuando el dueño de aquel hacendado agarró a sus trabajadores, ¿qué dice la Biblia? Que a cada quien le dio un fundamento. A uno le dio 5, a otro le dio 4, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Si usted se nota, a cada quien le dio, pero el secreto de lo que él le dio no fue lo que él le dio. ¿Cómo que no, Víctor? No, el secreto no está en la cantidad. ¿Y dónde está el secreto? Sino en el fundamento que dijo, le dio conforme a la capacidad. Oído aquí, el secreto está en la capacidad. ¿Usted sabe por qué hay gente que todavía debaten si tienen la capacidad de ser lo que son? Porque no entienden cuál es la capacidad de lo que Dios le ha dado. Yo en días pasados hablaba con los nuevos creyentes de la casa. Y esto a mí me marcó mucho. Porque uno de los recién convertidos, en casa se le da una hoja de vida para que ellos escriban todo. Y hay una cláusula que dice, ¿en qué te gustaría desempeñarte en Cristo? Para saber cuál es la mentalidad de ellos a futuro. Direccionarlos en esa parte para llevarlo a discipulado. Y él me escribe, pastor, yo estoy ready. Ya llené todo, pero tengo una pregunta. ¿Cuál? A mí me gusta cantar, yo soy tremendo adorador, ya yo he pasado por asuntos de cántico, pero ¿qué sucede? Yo terminé multimedia, soy profesional en el área y me encanta la fotografía y me encanta el diseño y no sé qué hacer, estoy entre Juan y Lucas. Y yo digo, pues recibe a Jesús mismo. Está entre Juan y Lucas. Dice, ¿qué es lo que más te gusta? Me encanta cantar, pero disfruto los diseños y la fotografía. Y se me prende el bobillo. Necesitamos a alguien que diseñe y que dé fotografía. Dice, pues pon diseño y fotografía. ¿Seguro, pastor? Seguro. Me voy a llevar a usted. Llévese.
Y él me dice, ¿por qué usted lo cree? Porque aunque tú cantas, si tu capacidad de fundamento es mayor que tu talento en el deseo de lo que tú tienes, entonces me dice que aunque un día puedas cantar, siempre tendrás capacidad para ser fundamentado en el diseño y la fotografía. Entonces dice que le dio conforme. Entonces mi pregunta es, ¿sabes tú cuál es tu capacidad? Amén. Así es. Qué silencio. Entonces dice que en una casa grande hay muchos tipos de vasijas. Hay de oro, hay de plata, sí, también hay de madera y de barro. Y unas son para usos honrosos y otras para usos viles. Y aquí quiero, porque la palabra vil a veces la tenemos como cualquier cosa, porque de lo vil y menospreciado. O sea, la palabra vil allí no tiene que ver con deshonra, sino de utilidad humilde, sencilla. Si el presidente de la nación llega a su casa, yo le aseguro que usted no le va a dar un vaso de agua en un vaso plástico. Le va a buscar la mejor copa. Y si la tiene de oro, se la va a dar. Y si la tiene de plata, mucho mejor. No le va a poner un cubierto y una cuchara de plástico. Le va a poner una cubertería especial. Va a sacar su mejor, por ejemplo, cuando yo llego a la casa de mi cuñada, de la amada Stephanie, y ella cuela café, lo primero que ella hace es que ella saca una de las mejores vajillas que tiene, le pone unas cositas, unas cosas, café. Yo soy de la casa, y digo, ¿y para qué eso? ¿Y que vamos a beber café? Y como le vamos a beber café, hay que hacerlo bonito. No sé si alguien me está entendiendo. Porque ella entiende que ella no solamente está tomando café, sino que está honrando el momento. Así es. Alguien entienda eso, por favor. El secreto de tu ser efectivo no es solamente hacerlo para Dios, sino no hacerlo melaganariamente, sino con honra. Porque lo que va a dar a entender lo que tú tienes es la capacidad de honra que puedas operar en aquello que Dios dio. Y el Señor le está diciendo a Timoteo, por medio del apóstol Pablo, si logras liberarte de lo primero que te dije, como vasija serás una vasija correcta para la obra de Dios. Por eso el verso 21 dice, así que si alguno limpia de estas cosas, será instrumento de honra, de santificación, útil del Señor. ¿Para qué? Y dispuesto para toda buena obra. Lo que la iglesia necesita entender, que si ella se libera de toda carga, de todo peso y de todo aquello que no tiene que ver con su diseño, con su asignación, con la palabra que Dios le dio, entonces entenderá cuál es el propósito por la cual ha sido llamada, fundamentada, elegida, renovada, expuesta. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, conozca qué es lo que Dios ha depositado en usted para usted ser efectivo. Entonces aquí quiero cerrar, porque la palabra dice que después de que Jesús haber enseñado durante 3 años y 6 meses a los discípulos y durar 40 días enseñándoles el reino. Mire, yo le voy a decir algo. A veces yo le pregunto al Señor, a mí me gustaría saber qué fue lo que tú le enseñaste a los discípulos. Porque ellos vieron demonios echar fuera, vieron muertos resucitar, vieron paralítico levantarse, vieron ciego ver, vieron mudo hablar, vieron sordo oír, vieron tantas cosas maravillosas. Y tú le hablaste del reino en parábola. Y a ellos yo les enseño el reino en parábola. Para ustedes les he mostrado el reino a plenitud. Le hablaste de que tú eres el Hijo de Dios. Le hablaste tantas cosas. Pero después que tú mueres y resucitas, dura 40 días. Un intensivo de 40 días enseñándoles el reino. ¿Qué fue lo que le habló del reino? Si duró 3 años y medio evidenciándoles el reino con salvación, porque esa era porque la cúspide más alta del reino es la salvación del alma. Ay, Dios mío. El mayor milagro de Jesús en la vida de la gente era salvarlos. No era sanarlos, era salvarlos. La sanidad era parte de las señales, pero la salvación era parte del reino. Porque devolvía a la gente a conectarlos con Él. Pero aquí hay un detalle que Él le dice, ya saben todo, ya saben cómo opera y cómo se manifiesta y cómo se fundamenta, pero, come on aquí.
I receive power. Necesitan recibir al Espíritu Santo. No salgan de Jerusalén sin antes no recibirlo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de toda la tierra. Usted necesita entender que usted no puede ser una persona completa si no tiene al Espíritu Santo. Y no le hablo solamente de tener una relación con Él como amigo, no le hablo solamente de tener una relación con Él como lo que Él puede hacer, con los milagros, con el poder. Anoche enseñaba un poquito de esto, pero nótese algo importante. La Biblia declara y enseña de manera directa que Él le dijo, no se vayan, esperen la investidura. Señores, no es lo mismo salir bajo una autoridad delegada que salir con el poder de la autoridad delegada. Porque la misión de los 12 ellos fueron bajo autoridad delegada. Pero aquí le está diciendo, ahora ustedes vivirán en el poder de la autoridad delegada. ¡Aleluya! En la misión de los 12 dijo, vayan, sanen, hagan esto, esto y esto. Pero ahora el poder les acompañará y donde ustedes lleguen, yo llegaré con ustedes. Al principio yo los envié. Ahora yo iré con ustedes. ¿Usted quiere ser una vasija efectiva esta noche? Amén. Usted no puede salir en estos días de acá sin ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Sin recibir al Espíritu Santo. Sin poder tenerle a Él. Póngase de pie, por favor. Hace muchos años, apenas tenía quizás algunos 20 y tantos años. Había leído muchos libros. Yo nací en la iglesia, pero me fui a buscar testimonio para el mundazo. Me fui al mundo a buscar testimonio, no encontré. Volví a la iglesia, gracias al Señor. Gloria a Dios por volver a la iglesia. Y yo recuerdo que literalmente cuando regresé a la iglesia, empecé a buscar del Señor de manera muy poderosa y maravillosa. Y en una de esas búsquedas que estaba en una montaña, encerrado en ayuno y en oración, buscando a Dios con esa alta, esa devoción, ese deseo, apenas tenía quizás algunos 23 años. Ya predicaba, ya era predicador. Ya me movía a muchos lugares, ya viajaba a todo el país a predicar. Y tuve la oportunidad de ir hasta el país vecino Haití, que era frontera con nosotros, y pasábamos por bus, nos sellaban ahí los pasaportes y así pasábamos a la frontera con Haití. En esos entonces ya había ido a Haití, pero como no había viajado en avión, me sentía que era nacional. Solo había pasado a pie, los de a pie y a caballo. Y orando en esa montaña, esa noche, yo le dije a Dios, yo quiero que tú me uses como nunca has usado a nadie en la historia. Para mí fue una oración de esas oraciones locas, desesperadas que uno hace, joven al fin. Úsame como tú no has usado nunca a nadie en la historia. Y pasaron unos cuantos minutos. Yo dije, bueno, Dios no me va a responder porque eso es algo loco. ¿Cómo que? Yo recuerdo que la voz de Dios me visitó y estremeció el árbol donde yo estaba subido. Estaba un árbol bien alto y veía todas las luces de la ciudad en aquella montaña. Y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿tú quieres que yo te use como nunca he usado a nadie en la historia? Y yo digo, sí, Señor, quiero que me uses como nunca he usado a nadie en la historia. Y Él me dijo, pues entonces búscame como nunca nadie en la historia me ha buscado. Y desde ese día empecé a buscar a Dios, que usted no se imagina, he hecho mucha locura buscando a Dios. Y si no, esa ya la hicieron, esa también. Una vez me tranqué en un closet a orar. Señor, que vengan a buscar aquí, esa ya la hicieron. Me metí debajo de la cama, esa la hicieron. Entré en 21 en día de ayuno, esa ya la hicieron. Y yo, Señor, y entonces me dijo, aunque hagas todo lo que hagas, si la obediencia no cobra sentido, no sirve. Amén, aleluya. O sea, ese día entendí que para poder tenerlo a Él, necesitaba romper con el ciclo rutinario.
Y si usted quiere ver a Dios operar en su vida, usted necesita literalmente en esta vida romper con el ciclo rutinario. Desde ese día lo he ido buscando y lo sigo buscando. Tenía 23 años. Han pasado 13 años de esa palabra. Ahora tengo 36. ¿Y sabe qué? No he dejado de buscarle con la misma intensidad. Porque Él me dijo, búscame como nunca nadie me ha buscado en la historia. Y yo quiero hoy orar. Pero antes de orar, yo quiero hacer una sola pregunta. ¿De qué quieres ser lleno? ¿De tu capacidad? ¿De tu sabiduría? ¿De tu sapiencia? ¿De tu conocimiento? ¿De qué quieres ser lleno? ¿Para qué quieres la unción? ¿Para qué quieres la llenura? ¿Para qué quieres el poder? ¿Para que te vean o para que lo vean a Él? ¿Para que te escuchen o para que lo escuchen a Él por medio de tu boca? Para que digas, Dios me usa para decir, Jesús todavía hace milagros. ¿De qué quieres ser lleno o para qué quieres ser lleno? Analiza un momento por 30 segundos. ¿Para qué quiere que Él te visite? ¿Por qué quieres la unción? Itagüí necesita una iglesia llena de poder para deshacer las obras del diablo. Mi pregunta es, ¿aquí está esa iglesia? Porque si aquí está esa iglesia, este es el lugar correcto para que la iglesia reciba. Ya analizaste para qué quiere la llenura, porque voy a orar ahora. Y quizás sea la oración más sencilla que haga, pero esta oración despertará un hambre por Dios tan fuerte que abrirá todas y cada una de las puertas que harán recurso para tu espiritualidad. Y en estos minutos que me quedan, necesito que creas eso. Necesito que lo creas. Usted, mujer, usted, ¿conoce a Jesús? ¿Es cristiana ya? No es cristiana todavía. Quiero hacerte una pregunta. ¿Me lo permites? No tengas miedo. Hoy es un día especial para conocerle. ¿Te gustaría conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Me permitirías orar por tu salvación? Ven sin miedo, hija. Párate acá adelante, por favor. Dios te bendiga. Permíteme orar por tu salvación. Cierra tus ojitos. Repite conmigo, Señor Jesús. Te pido que me perdones, que me laves, que me limpies, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Nunca jamás te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Padre, gracias por ella. Bendícela, cúbrela, guárdala. Escribe su nombre en el libro de la vida, que no sea borrado nunca jamás. Te pido por ella en el nombre de Jesús y que hoy sea transformada por ti, para ti, en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que le dé un abrazo a ella, por favor. Bienvenida a la familia de la fe. Si hay alguien más aquí en medio nuestro que todavía no ha hecho la confesión de fe, que no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, pero ha venido a este congreso a recibir la palabra, hoy es la noche de salvación.
Yo quiero abrir este altar para salvación. Pastor, es conmigo, yo no lo conozco. Pues sal de tu asiento y ven y recibe a Jesús. Hoy es noche de salvación. Si hay algún amigo, alguna amiga que todavía no ha entregado su vida a Jesús, este es el tiempo. Corre al altar de Dios. Ven a Jesús, que Él te llama. Si hay alguien más, ven a Jesús, que el Señor te llama. Eso es. Si hay algún amigo más, alguna amiga más, ven a Jesús. Corre, ven. Ven, recíbelo, ven. Eso es. Eso es. Si hay alguien más, corre, ven, que Él te está llamando. Todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, pero ha venido a este congreso y ha inscrito su vida. El primer paso ya lo hiciste, te inscribiste para el congreso, pero hoy el Señor quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida. Mira a ver si al lado tuyo hay alguien más que no le conoce. Si hay algún amigo más, alguna amiga más que no lo ha recibido. Este es el momento de recibirle. Este es el momento de salvación. Este es el momento de cambio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para dar vida eterna en el nombre de Jesús. Usted lo conoce. Es cristiano ya. Todavía no. Quiero presentarle. Si lo quiere ver. Eso es. Hija, ¿usted lo conoce ya? Sí. ¿Usted lo conoce ya? Sí. ¿Hay alguien más que no lo conozca hoy? ¿Algún amigo más? La iglesia ora en estos minutos. La iglesia ora. Usted ya lo conoce. Gloria al Señor. Estoy en el llamado. Usted allá arriba ya lo conoce. Usted ya lo conoce, hija. Vamos, la iglesia ora, porque este es el tiempo de salvación. Si no lo conoce, ven que el Señor te está llamando para salvación. Si no lo conoce, ven. Si hay algún amigo más, alguna amiga más, alguien más que todavía usted ya lo conoce. Hay alguien más que no lo conoce acá hoy. Algún amigo más, alguna amiga más que ha venido a recibir hoy. Hoy es el momento de salvación. Levanten sus manos ahí donde están. Repitan conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdones, que me laves, que me limpies, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias por ellos. Bendícelos, cúbrelos, guárdalos. Escribe su nombre en el libro de la vida, que no se ha borrado nunca jamás, en el nombre poderoso de Jesús. Ellos son propiedad privada y están en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. Toda la iglesia aplaude. Quiero que usted la abrace a ella, abrácelo a él. Caballero, abrácelo a él, recíbalo en el nombre de Jesús. Estos son hijos de la casa. Alguien adore a Dios. Alguien bendiga a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Si le pueden tomar sus nombres, aleluya, sí, gloria al Señor. Oh, este es uno de los hyper más importantes de este congreso, porque esto habla de avivamiento y salvación. Pueden volver a sus lugares. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Ahora quiero orar. Yo quiero que todo el que está aquí, que quiere, necesita el toque del Espíritu, ahí donde está ahora, conéctese con la atmósfera que hay acá. Está listo para recibir lo de Dios. Si lo quieren allá arriba, aquí abajo, a la derecha, a la izquierda, abre tus manos ahí donde estás. Hay una unción del Espíritu de Dios aquí. Dios va a preparar las vasijas, porque mañana esto viene fuerte, en la tarde viene fuerte. Todo el día será lleno del Espíritu de Dios. Lo que va a caer aquí ahora es para fundamento. Padre, yo te pido que no se quede nadie sin recibir esta impartición, que no se quede nadie sin recibir de la unción, que no se quede nadie. Espíritu Santo, toca a todo el que esté en este auditorio. Cuando empiece a orar ahora, la unción va a empezar a caer sobre cada uno de ustedes que están aquí. Hay gente que van a ser llenos del Espíritu de Dios, otros van a hablar nuevas lenguas, otros van a ser sumergidos en la presencia. En
en estos minutos el poder de Dios va a empezar a caer de manera poderosa y especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estoy orando ahora. Señor, yo no puedo tocarlo a todos, pero tú lo puedes tocar a todos. Señor, yo no puedo llegar a donde están todos, pero tú sí puedes llegar a donde están todos. Yo oro ahora. Ay, Dios mío, ahí está el poder de Dios empezando a caer sobre tu vida. Yo oro ahora para que todo el que está aquí, el poder de Dios le toque ahora, en el nombre de Jesús, y venga una llenura sobre cada vasija. Señor, ríos de agua viva, el vino de Dios venga sobre las vasijas, el poder de Dios venga sobre las vasijas. La mano de Dios que está operando ahora. Hay una impartición del Espíritu de Dios ahora. El poder de Dios está cayendo sobre ti ahora. Conéctate con esta atmósfera ahora en el nombre de Jesús. Todo aquello que impide que la unción vive en ti, que la palabra vive en ti, ahora en el nombre de Jesús se aleja, se remueve, se quita, y el poder de Dios viene actuando ahora. Abraya Soma y Katamaya Sama. Tócalos, tócalos, tócalos. Ahí está el poder de Dios. Tócalos, tócalos. Ahí está la mano de Dios moviéndose ahora. Tócalo más. Tócala a ella más. Llénala de tu Espíritu Santo ahora. A la derecha. Ahí está la mano de Dios moviéndose. A la izquierda. Ahí está la mano de Dios moviéndose. El poder de Dios está operando ahora. El Espíritu de Dios se está moviendo ahora. Toca allá en el medio, toca allá arriba, toca acá abajo, toca Espíritu Santo. Ahí está la mano de Dios moviéndose ahora. Oh, poder de Dios ahora actuando, poder de Dios ahora renovando, poder de Dios llenando ahora, poder de Dios llenando. Ella va toca ahora, tócala. Allá, Sheikataramasoma. Tócala, ahí está el poder de Dios. Ahora. Tócala. Llena, ahí está. Poder de Dios está tocando en todo el auditorio. El poder de Dios está en todo el auditorio. Toca ahora. Sobre los hombres, sobre las mujeres de Dios está aquí el poder de Dios ahora. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu de Dios tocando ahora. Una valla soma. El poder está sobre todo el lugar. La atmósfera ha cambiado ahora. Una valla samarabashanda. Oh, qué unción está cayendo aquí ahora. La mano de Dios se está moviendo en todo el auditorio. El poder de Dios está en todo el auditorio. La unción del Espíritu está en todo el auditorio. Tócalo más. Uy, la unción está en aumento. Tócala. Tócala de la cabeza a los pies. Recíbelo. Tócala, ahí está. Fuego del Espíritu de Dios. Tócala de la cabeza a los pies. Llena. Tócalo. Tócalo. Tócalo en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu de Dios. Ahí está. Fuego del Espíritu de Dios. De la cabeza a los pies. Agárrala. Toca del Espíritu de Dios. Gozo. Fuego y gozo. Ahora. Oh, Yabasama. Tócala. Uy, Shama. Tócala. Ahí está el poder de Dios tocando ahora. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego. Tócalo en el nombre de Jesús. Llénalo. Shamayabashei. Urabashanda. Recibe más. Toca. Fuego del Señor. Oh,
En el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu de Dios. Recíbelo. Recibe ese toque fresco. De la cabeza a los pies. Fuego, 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 fuego del Espíritu. Tócala, ahí está. Está llena, 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 llena. Shamaya, el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Espíritu de Dios se está moviendo en todo el auditorio. Tócala más. Llénala de la cabeza a los pies. Uy, ananamana bose. Recibe la llanura ahora. Allá arriba está el poder llenando ahora. Cuidado, power, power, ahí está. Samaya, Shama, recíbelo, recíbelo, agárrala, recíbelo, recíbelo que está la unción. Oneremei, recíbelo. Así dice el Señor: encárgate de mi presencia, que yo me encargo de tu casa. Estoy viendo batallas mentales, guerras mentales que cambian hoy. El Señor cambia tu pensamiento, te da la victoria sobre el proceso que está viviendo. Recibe el poder de Dios. Hay un mover del Espíritu muy fuerte. Mira, escucho la voz del Espíritu de Dios. Estoy cambiando lenguas ahora. Estoy cambiando lenguas ahora. Llénala, llénala. También los que sirven reciben. Recibe más, agárrala. Recibe más, recibe más. Ahí está. ¡Ey! Anda, recibe más, mamita. Utamaya Sama. Te va llena, te va llena, te va llena, te va llena, te va. Agárrala a ella, por favor. Shama Nama Shanda. ¡Ey! Tócala más. Tócala más. Tócala. ¡Ey! Más. Más, 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 más. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Ahí está el poder de Dios operando. Todo el lugar está lleno del poder. Lleno del poder. Lleno del poder. Lleno del poder. Llena del poder. Llena del poder. Llena del poder. Es que todo el lugar está lleno del poder. Lleno del poder. Shandapakatorebei. Roposotoi. Ananamakandarabayama. Recibe la unción. 1, 2, 3. Lleno. Tócalo. Ahí está. Tócalo de la cabeza a los pies. Lleno en el nombre de Jesús. Lleno en el nombre de Jesús. Oh, ay, wow. Shama. Shama namahaya. Utaramando sema. Recibe la unción en el nombre de Jesús. Sara, dice el Señor: he puesto tu boca como punta de lanza para esta generación. He puesto tu boca como una señal, úsala, porque te voy a usar con palabras con denuedo. Me has pedido más de ti. De hecho, estoy viendo una libreta donde tienes escrita cosas que quiere que Dios haga. Y dice el Señor: yo estoy tocando esa libreta ahora. Yo la veo, te veo escribiendo, porque escribe todo lo que quiere que Dios haga como petición, y cuando Dios lo hace lo tachas. Y dice: el Espíritu de Dios está tomando la libreta ahora. Y yo estoy llegando a una casa, y cuando veo la casa, la veo con un portón, y estoy viendo que el portón se abre y hay un caminito para llegar a la puerta. Y estoy viendo esa casa. Estoy viendo el color blanco hueso. Shama. Y dice el Señor: estoy entrando en esa casa. Al lado derecho están unos muebles. Hacia el lado izquierdo hay un pasillo y hay una habitación. Y en esa habitación estoy llegando yo ahora. Y estoy poniendo mi palabra ahí, porque en la esquina que da hacia la ventana, hacia afuera, ahí ella tiene un altar de oración. Ahí es que ella ora, Víctor. Ahí estoy llegando yo ahora y tocando esa libreta que está encima de una mesita de noche. Y estoy cumpliendo la palabra. Sara, viniste a distancia, pero te llevo una unción de distancia. Recíbela. 1, 2, 3. Tócala. Llénala más. Anda, calla masama. Llénala más de la cabeza a los pies. Llénala más de la cabeza a los pies.
Llénala más de la cabeza a los pies.